Hola, te habla Elías de Motor y Sentido. En este video te vamos a explicar por qué es tan importante el sensor de temperatura del aire de admisión a la hora de gestionar adecuadamente la mezcla aire-combustible en el motor. ¿Qué hace el sensor IAT? Es el encargado de medir la temperatura del aire que ingresa al motor desde el filtro de aire hasta la admisión. Esta información es crucial para la unidad de control del motor, ya que al medir esta variable física con precisión permite a la ECU calcular la proporción exacta entre combustible y oxígeno que ingresan a la cámara de combustión, para así lograr una mezcla estequiométrica y sacar el máximo desempeño en nuestro motor. ¿Cómo lo hace? Este sensor es una resistencia de tipo termistor, debido a que ésta varía en función con la temperatura a la que se encuentra sometido. La estructura del sensor está fabricada en polímero, el cual contiene el termistor en su punta junto con los conectores del sensor en el otro extremo. La unidad de control suministra de alimentación positiva de 5 volts, los cuales se ven reflejados cuando desconectamos el sensor de alimentación. Si conectamos el sensor nuevamente, este voltaje varía entre 0 y 5 volts, debido a la temperatura a la que se encuentra sometido nuestro sensor. En algunos vehículos, el sensor IAT se encuentra incorporado al sensor MAF, sensor de flujo de aire. Cabe señalar que la unidad de control automotriz no puede medir la resistencia que fluctúa en el sensor. Por esta razón se coloca una resistencia en serie en la unidad de control con el sensor. Los sensores de temperatura poseen dos principios de funcionamiento, los cuales son coeficiente de temperatura negativo, NTC. Si la temperatura del aire aumenta, la resistencia del sensor baja. En consecuencia de ello, el voltaje de señal también baja. Si la temperatura del aire disminuye, la resistencia sube y el voltaje sube. El voltaje varía en función con la resistencia que entrega el sensor. Los sensores de temperatura de tipo NTC son más precisos y sensibles a la hora de obtener variaciones con la medición. Gracias a esta característica son más utilizados en el área automotriz. Coeficiente de temperatura positivo, PTC. Si aumenta la temperatura, la resistencia también aumenta. Si la temperatura disminuye, la resistencia baja. Estos sensores son útiles en aplicaciones de protección, regulación de corriente y control térmico, debido a su capacidad para limitar el flujo de corriente al detectar aumentos de temperatura. Comprobaciones con multímetro para el sensor IAT. Medición de batería. Seleccionamos la escala adecuada en nuestro multímetro para la medición de la batería, la cual es 20 volts corriente continua. Luego conectamos los cables al multímetro. El cable negro va al común y el positivo va al voltaje. Ubicamos la sonda de medición roja en el polo positivo de la batería y la sonda de medición negra en el polo negativo de la batería. Identificación de cables. Inicialmente desconectamos nuestro sensor. Retiramos la cubierta protectora de los pines de manera cuidadosa. Acá podemos notar que los cables se encuentran enumerados. Vamos a verificar con nuestro diagrama eléctrico para identificar la alimentación y el cable a masa de nuestro sensor. Acá podemos observar que la alimentación positiva va a ser entregada al pin número 2 del conector del sensor y el pin número 1 tendría la conexión a masa. Voltaje de alimentación del sensor. Dejamos la sonda negativa del multímetro en el polo negativo de la batería y el multímetro lo dejamos en la escala de 20 volts corriente continua. Ahora la sonda roja la ubicamos en el conector número 2 del sensor
entregándonos su voltaje de alimentación. Comprobar conexión a masa del sensor. Ponemos nuestro multímetro en la escala de continuidad y la sonda negativa del multímetro la dejamos en el polo negativo de la batería. La sonda positiva de nuestro multímetro la ubicamos en el pin número 1 del sensor. Esta nos debería arrojar continuidad. Medición de resistencia. Inicialmente retiramos nuestro sensor para trabajar de manera más cómoda en él. Como ya ubicamos los pines de nuestro sensor IAT, colocamos las sondas de medición del multímetro en cada una de ellas. La orientación de las sondas no influye en nuestra medición. Medimos la resistencia de la escala mayor a la menor para encontrar la correcta en nuestro sensor. Acá nos indica el multímetro que posee una resistencia de 1 kΩ 980. Obtención de señal del sensor IAT mediante osciloscopio. Inicialmente ajustamos los parámetros de medición del osciloscopio, el cual dice que para sensores que emiten señales lentas, su ajuste inicial de amplitud es de 1 volt por división y de tiempo es de 1 segundo por división. El osciloscopio nos muestra en su pantalla la señal que emite el sensor IAT, la cual varía en función con la temperatura ambiente. Esta señal no cambia si el régimen del motor aumenta. Con esto concluimos el video. Te ha hablado Elías de Motor y Sentido. Hasta luego.